La Biblia dice en Juan capítulo 6, versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús es la vida, Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y si su palabra es vida, Él es la palabra, porque Jesús es el verbo encarnado. Él se encarnó y ahora vuelve a ser el verbo o la palabra. Amén. Entonces, para que Cristo sea revelado en nuestra vida en forma de palabra, tu mente natural, que puede ordenar tus pensamientos, pero que no puede ver ni puede entender las cosas que son del Espíritu, ¿ven? En este momento debemos de ¿qué? Estar en un estado de rendición mental, crucificar nuestros pensamientos naturales para poder entender lo que vamos a hablar. Amén. Ejemplo, tú no puedes decirle a una persona que nació ciega, ¿verdad? Tú no le puedes decir o preguntarle cuáles son los colores, porque jamás y nunca los ha visto y no los conoce. Así somos nosotros en las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque nada de lo que Dios quiere producir en nuestro espíritu es algo que nosotros hayamos visto en alguna vez. 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, con la mente natural, con la mente humana tuya, no vas a poder comprender las cosas de Dios. Vas a buscarle lógicas humanas siempre a las cosas de Dios, las cuales no tienen lógica humana, sino que son espirituales. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que tenemos que tratar de crucificar nuestro yo, nuestros pensamientos, y no aplicarle tus pensamientos humanos naturales a las cosas de Dios, porque no tienen nada, no tienen ninguna similitud para nada, absolutamente. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Amén. Así que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Muchas veces nosotros en nuestra mente, porque hay cosas buenas, decimos eso es de Dios. Resulta que a veces son tus emociones, son tus pensamientos y no los de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, porque todos portamos dos naturalezas, el viejo hombre y el nuevo hombre. Todos, absolutamente todos. Adán y Cristo. Amén. La carne y el espíritu. Romanos capítulo 6 versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Está hablando del viejo hombre. ¿Y dónde vive ese viejo hombre? En usted, el viejo hombre, ¿ok? Dice: para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirváis más al pecado. Efesios capítulo 4 verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ven? El viejo hombre, te habla de un viejo hombre y te habla de un nuevo hombre. La Biblia, Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre. ¿Ven? Y segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos habla del nuevo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Escuche bien, Dios no parchea o emparcha la vida
mala, la vida rota, la vida quebrada, la vida pasada. Dios no la empacha ni la remienda. La Biblia dice que nadie pone remiendo nuevo en trapo viejo. Dios, cuando una planta tiene una rama que está defectuosa o no está dando fruto porque está quebrada, Dios no la remienda, Dios no la emparcha. Dios corta la mata y siembra una nueva semilla. Es decir, nosotros no somos el viejo hombre empachado. ¿Sabe quién es usted? Usted es una nueva creación de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, recuérdense esa frase, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ahora nuevas. Amén. Así que somos nueva criatura, un nuevo hombre, como lo llama la Biblia. Estamos en Cristo, porque Romanos 7:22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hay un hombre interior y hay un hombre exterior. Dice Efesios 3:16: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Entonces sabe que tenemos dos naturalezas, hay dos hombres que están en usted y en mí. Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Ahí están las dos naturalezas o los dos hombres que viven dentro de usted. También se usan algunos términos apostólicos tales como la vieja creación, la nueva creación, la carne y el espíritu, Adán y Cristo, el primer Adán, el segundo Adán, lo primero, lo segundo. Esos son términos que utilizan los apóstoles en la palabra de Dios para referirse a la antigua naturaleza, a la nueva naturaleza, al viejo hombre, al nuevo hombre, Adán y a Cristo. Entonces todo esto está dentro de nosotros y son completamente diferentes, ¿oyeron? Diferentes y opuestos, y no se pueden mezclar. Se repelen, pero coexisten en nosotros. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Ahí hay una batalla interna en su vida a diario. Esa batalla la tiene usted desde que creyó. La Biblia también nos habla que Ismael e Isaac, Ismael nació primero que Isaac. Ismael representa también a la carne, e Isaac representa a la promesa, el hijo de la promesa, la semilla prometida o la simiente prometida. ¿Quién nació primero? Ismael. ¿Cuándo comienza el problema? Cuando nace Isaac. Y cuando nace Isaac, usted, que representa al Espíritu Santo, es donde usted comienza con un conflicto, porque cuando vivía Ismael, usted podía ir y hacer lo que le daba la gana y no había conciencia de pecado. A usted no le importaba, era nada. ¿Cierto o falso? Nada. Pero luego, cuando vino Cristo a tu vida, y entonces tú fuiste trasladado al cuerpo de Cristo, cuando tú entraste en Cristo, resulta que comienza un conflicto entre el viejo hombre y el nuevo hombre, la antigua naturaleza y la nueva naturaleza, entre Ismael e Isaac. Así que hay dos personas completamente distintas que cohabitan dentro de nosotros, pero que se repelen, ¿ok? Gálatas 5:17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, esto quiere decir que tenemos dos mentes, escúcheme bien, y tenemos dos corazones. Hay dos entendimientos y hay dos personas dentro de nosotros. Por eso la Biblia nos enseña claramente
que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. En usted hay algo bueno y hay algo malo. En usted está la mente de Cristo, amén, y está la mente de Adán. Amén. Ahora usted tiene que ver cuál de los dos está vivo, si Adán o Cristo en usted. Eso lo vamos a analizar ahorita en lo que viene. Mire, si tú siempre vas a alimentar día tras día la naturaleza de Adán, esa es la naturaleza que va a reflejarse en tu vida. Si tú vas a alimentar la naturaleza de Cristo en tu vida, esa es la naturaleza que tú vas a reflejar en tu vida. Es decir, estos dos hombres son corporativos. Todo lo que está en Adán expresa a Adán. Si tú alimentas a Adán que está en ti, lo alimenta, Adán se fortalece, Adán crece y Adán se manifiesta. Cuando tú hablas con un hermano, puede estar en la iglesia también, la Biblia también lo llama de otra manera, el trigo y la cizaña, también lo puedes ver desde ese punto de vista. ¿Ven? Están dentro de la iglesia gente que tiene años en la iglesia, va a la iglesia, se viste como un evangélico, camina como un evangélico, saluda como un evangélico, pero resulta de que ellos expresan más la vida de Adán que la de Jesucristo. Y tú le preguntas, ¿quién vive? Y te dicen, Cristo. Pero por su fruto lo conoceréis. Eso es lo que dice la Escritura, por su fruto los conoceréis. Entonces, ¿a quién alimentas tú más en ti? ¿A Adán o a Jesús? Entonces, todo lo que está en Adán expresa Adán, y todo lo que está en Cristo expresa Cristo. Mateo 7:16 dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué es un abrojo? Es una pieza metálica con púas que utilizaban antes para flagelarse los religiosos de la época antigua. Hoy día lo llaman los miguelitos, lo que usan los malandros en la autopista para pichar los cauchos de los carros. Eso es lo mismo, eso es un abrojo. ¿Ok? Verso 17 dice, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué fruto estás dando tú? Tú tienes que preguntarse eso día a día. ¿Qué frutos son los que yo doy, los que tú das? ¿El de Adán o el de Cristo? ¿El del Espíritu o el de la carne? No te engañes, porque tú me puedes engañar, yo a ti también. ¿Quién vive? Cristo. Pero yo tengo que hacer un examen, un autoexamen y saber a quién estoy alimentando yo en mi vida personal a diario. Porque te voy a decir una cosa. Gálatas capítulo 5 verso 19 al 21 nos habla del fruto de Adán. ¿Cuál es el fruto de Adán? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, imagínate tus celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Todavía puedes meterle un poquito más a la lista, ¿ok? Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora veamos cuál es el fruto de Cristo en nosotros. Está en Gálatas capítulo 5, versos 22 en adelante. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. Escuche bien, si hay un evangélico que tenga amor, bueno, yo lo felicito. Que tenga gozo, evangélico gozoso, porque se fue la luz 3 veces al día. Cuando tú ves un evangélico gozoso que se le fue la luz 3 veces al día, cuando ves un evangélico gozoso porque no ha venido la bolsa del CLA, cuando ves un evangélico gozoso porque se fue el gas y todavía no han recogido las bombonas, cuando tú ves un evangélico gozoso, entonces tú dices, ahí está el fruto del Espíritu. Pero si se va la luz 3 veces al día y hasta por el internet ponen grandes palabrotas en contra del gobierno, entonces déjame decirte que por su fruto lo conoceré. Ese fruto no es un fruto del Espíritu, sino un fruto de la carne, un fruto de Adán. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Dice la Biblia
que deben de tener paciencia. ¿Has visto evangélicos con paciencia? ¿Ah? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Un evangélico manso, que le digan algo, que le roben algo, y no haga nada, que le den aquí en la izquierda y ponga a la derecha. Si lo ves, etiquétalo y hazlo tu amigo, porque es difícil conseguir. Créame que la mayoría están en la iglesia, eso se llama religión, disfrazado, ya lo he dicho bastante, con unas fardotas largotas, pero los frutos no son de un creyente genuino, sino de un Adán vivito y coleando en esa vida de esa persona. Dice la Biblia, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Amén. Lo más importante de todo esto, escúcheme bien, lo más importante de todo esto es lo que expresan las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué expresan las Escrituras? Que la experiencia de Adán es tu experiencia. Así que tu propia experiencia de tu vida no cuenta, no vale nada, no sirve para nada, no es tomada en cuenta por Dios para nada. Lo que cuenta es la experiencia de Adán. Eso es lo que cuenta. No importa si tú fuiste una buena persona, que desde que naciste tú nunca fumaste un cigarrillo, tú nunca te bebiste una botella de ron, tú nunca te fumaste una marihuana, tú nunca robaste, tú nunca fornicaste, tú nunca adulteraste, tú estudiaste toda la vida y tienes 5 títulos, eres una persona ejemplar para la sociedad, pero delante de Dios tú no vales nada. Nada. ¿Por qué? Porque Dios mira solamente 2 personas, a Adán y a Cristo. Así que Bin Laden, el terrorista que lanzó un avión allá en Estados Unidos, mató un poco de gente y él está muerto en el infierno. Y tú con tus 5 títulos de ingeniería, de medicina, de lo que sea, nunca fumaste, nunca bebiste, nunca robaste y te mueres, para que es Bin Laden también, igualito. Igualito. ¿Pero por qué? Si yo no he hecho nada malo. Porque Dios no te mira a ti, ni a tus buenas obras, ni a tu experiencia. Dios mira en ti es o a Adán o a Jesucristo. ¿Ok? Entonces, no importa. Para Dios, lo único que va a importarle a Dios es en qué hombre estás habitando hoy en día. ¿En Adán o en Cristo? La Biblia dice que cuando Adán murió, todos morimos con él. O sea que todos nacimos muertos en Adán, porque todos nacemos en Adán. ¿Qué mira Dios? A Adán o a Cristo, ahí los dos, a más nadie. Tú verás, Jesucristo dijo, cuando yo venga os tomaré a mí mismo. Cuando Cristo venga, Él va a ver en ti si estás en Cristo, en Él, y va a tomarte a Él mismo, se va a tomar para llevarte. O si Él viene y ve a Adán, ¿ve? No es a ti al que te va a ver. O ve a Adán o ve a Jesús. Entonces dime tú en quién estás viviendo, en quién vives, a quién alimentas tú más a diario. ¿Alimentas más a Adán que a Cristo? No, hermano, yo vivo en Cristo, yo soy cristiano desde hace 20 años y solamente tienes una etiqueta de cristiano porque perteneces a una comunidad cristiana, vas a una iglesia cristiana, hablas como un cristiano, caminas como un cristiano, te rodeas de cristianos, lees una Biblia cristiana, pero déjame decirte que tú reflejas en tu vida diaria a Adán y no a Cristo. ¿Ves? Porque tenemos una mentalidad natural. Por eso le dije que para poder entender las cosas de Dios tenemos que crucificar nuestra mente natural. ¿Ven? Porque para el hombre natural las cosas de Dios son locura, porque las cosas de Dios son espirituales. Así como tú aprendiste matemática, física, química en el liceo, cuando llegaste ahora a Cristo aprendiste Efesios, Colosenses, Gálatas, Mateo y todas esas cosas igualito, con la misma mentalidad humana con que aprendiste en el liceo las clases de filosofía, de sociología o de psicología. Igualito, con esa misma capacidad mental, tú aprendiste también Gálatas, Efesios. Y cuando hablas conmigo, cuando yo hablo contigo, me citas 8 versículos y hasta 10 y 20 versículos. Y eso no quiere decirte que tú eres un cristiano genuino nacido de nuevo. Lo que me va a dar a mí muestra de que tú eres un cristiano genuino nacido de nuevo es que yo pueda mirar en ti
a los frutos de Jesús reflejándose corporativamente en tu vida diaria. Porque muchas personas, y la mayoría de los hijos de los pastores, son descarriados. Yo tenía en el centro de rehabilitación bastantes hijos de pastores marihuaneros y malandros. Y yo les decía, pero ¿por qué si tus padres te dieron una buena enseñanza? Sí, le enseñaron la Biblia, muy bien. Pero el ejemplo que mostraban sus padres no era el más correcto ni adecuado. En pocas palabras, son evangélicos de la boca para afuera y en la congregación cuando están juntos a los hermanos. Pero cuando tienen una vida a solas, familiar, que es donde se demuestra verdaderamente quién eres, resulta que no tienes testimonio ni dentro de tu casa con tus propios hijos. Eso significa que Adán está vivito y coleando y cruito, pero tú tratas de camuflajearlo aparentando cosas que no son. Y lo ideal es que vayas aprendiendo que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si tú siembras para la carne, vas a cosechar corrupción, y si siembras para el espíritu, vas a cosechar vida eterna. Amén. Primera de Corintios 15:21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por quién entró la muerte? Por Adán. Entonces tú fuiste ingeniero, médico, abogado, licenciado, nunca fumaste, nunca bebiste, pero Dios no te ve eso. Dios ve que Adán pecó y tú naciste en Adán, estás en Adán y naciste en pecado. ¿Ok? También vemos la experiencia de Jesucristo, porque Dios no mira sino la experiencia de Adán y la experiencia de Jesucristo. Cuando tú estás en Cristo, eres nueva criatura. Dice también la Biblia que porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Fíjate tú esto. Entonces, ¿qué es lo que te ayuda a resucitar? Jesucristo. Si tú estás en Cristo, eres nueva criatura. Si tú estás en Adán, tú cargas la muerte encima. Lamentablemente Dios no te toma en cuenta, vuelvo y te repito, tus experiencias, sino la experiencia de Adán o de Cristo. Eso son lo único que Dios hace. Ok, preste mucha atención. El verso 22 dice: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que la experiencia de Cristo es también nuestra experiencia. La experiencia de Jesús es nuestra experiencia, y la experiencia de Adán es nuestra experiencia. Usted dirá: pero ¿qué hice yo? El que pecó fue Adán. ¿Y por qué entonces tengo yo que venir a tener problemas con la muerte si el que pecó fue Adán? El que tiene que matar es Adán, no a mí. Resulta que Dios mira es solamente la experiencia de Adán en tu vida, no mira más nada. Tu experiencia puede ser muy buena, muy perfecta, pero no tiene ningún valor delante de los ojos de Dios. Dios bendiga a Adán. Pero también tenemos otra bendición, porque fíjate tú, nosotros recibimos la muerte por medio de Adán, y eso fue por gracia, porque eso fue un favor que Adán nos hizo que no nos merecíamos. Nosotros no nos merecíamos la muerte, pero Adán llegó, hizo lo malo, pecó, y entonces todos nosotros nacimos en pecado. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos, en Romanos 8:23, están destituidos de la gloria de Dios, porque Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces Adán por gracia nos regaló la muerte. Tú no hiciste nada, pero Adán lo hizo y tú pagas por él. Pero escucha, no te pongas bravo, porque también Dios mira ahora a Jesús. Jesús fue muerto. Escúchame bien lo que dice la Biblia en Gálatas 2:20: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estamos con Cristo crucificado. Ahora te pregunto, tú no pecaste con Adán, ¿verdad? No. Pero moriste con Adán. Sí. Pero tú no fuiste crucificado con Jesucristo. No. Pero estás crucificado juntamente con Jesucristo. Ah, sí. Entonces hay una bendición, lo que yo te estoy diciendo. Hay dos naturalezas en ti, dos hombres en ti, Adán y Cristo. Dios no te mira a ti, Dios mira o a Adán en ti o a Cristo en ti. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Porque somos sepultados, Romanos 6:4, juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Así que Dios nos ve a través de la experiencia de su Hijo Jesucristo, y como nosotros estamos en Cristo, ya somos justificados. ¿Ves? Pero si tú estás en Cristo, acuérdate de esto es a diario. Por eso Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días. Porque a veces tú me ves por ahí caminando y ves a Adán. Pero ese es el pastor Adán. ¿Ves? Y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque bajamos, menguamos la oración por las pruebas, por los problemas, por las crisis, por todo. Y bajamos, menguamos y alimentamos ¿a quién? A Adán. Y si Cristo llega a venir en ese momento, corre peligro, porque no has nacido de nuevo. La Biblia lo dice claramente: tienes que nacer de nuevo. Entonces no has nacido de nuevo del Espíritu, porque está viviendo Adán, no está viviendo Cristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Y por qué entonces? ¿Cómo entonces nos jactamos para decir esta palabra? Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Tienes que reflejar corporalmente que Jesús es el que vive en ti. Por su fruto lo conoceréis. Amén, amén, amén. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Así que Gálatas 2:20 dice entonces que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ahora la pregunta es: ¿tú estás en Cristo o estás en Adán? Si tú estás en Cristo, estás en la gracia. ¿Qué significa gracia? Favor inmerecido, ¿cierto? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió. Nosotros, aún, escúcheme bien, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, yo no soy pecador porque peco, sino que yo peco porque soy un pecador. ¿Le explico ese trabalengua? Usted no es pecador porque usted peca, sino que usted peca porque usted es un pecador. ¿Qué significa eso? Que su naturaleza es pecaminosa. El pecado mora en ti. Así como vive en ti la gracia, también mora el pecado. Vuelvo y te repito: ahora, ¿a quién alimentas tú más para que esté más fortalecido y se manifieste en tu vida? Si andas atormentado es porque Adán está vivito. Adán está vivito, tienes que crucificarlo, tomar tu cruz día a día. Jesús te ayuda a crucificarte, pero tú te bajas de la cruz. Dice la Biblia que ninguna palabra corrompida salga por nuestra boca, pero cuando nos crucifican salen 800 palabras corruptas de nuestra boca. Te bajas de la cruz, hay que volver a comenzar el trabajo, y esa es una batalla. Y lo más tremendo es que Dios no se cansa, porque Él es eterno. El que te cansa eres tú, porque tú tienes una vida que se pasa. Cuando van a ver, mira, ya han pasado tantos años desde que yo llegué un día que Jesús me llamó. Han pasado años, yo no me he dado cuenta. El tiempo pasa rápido. Los días son cortos, dice la Biblia. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo. No, la otra semana alimento a Cristo. Esta semana le voy a dar duro con Adán, porque está diciembre. Y en diciembre hay que echarse un vinito santo. Déjese de eso. Hay que echarse un whiskycito santo. Déjese de eso. Déjese de eso. Todo es lícito, sí. Se agarran de la Biblia, pero tú no sabes hacer eso, chicos. Quédate tranquilo. Vive, alimenta más el espíritu. Yo necesito alimentar el espíritu más. ¿Por qué? Porque yo no necesito mucho para convertirme en Adán. Menos mal que me convierto en Adán, pero hay algunos que se convierten en Adán y Eva también. Pero si hay gente así, yo conozco mucho, incluso gente que camina en una iglesia de hace muchos años, y tú le preguntas quién vive y te dice Cristo. Ahí ves Eva. Porque sí, hermano, pasa eso. Tenemos que tener cuidado. Alimente más a Jesús. ¿Cómo se alimenta el espíritu? Ayuno y oración. Biblia, amén, vigilia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros para alimentar el espíritu. La carne es pecaminosa por naturaleza. ¿Qué tienes tú que hacer para pecar? Nada. ¿Y qué tienes que hacer tú para no pecar? Orar, ayunar, vigiliar. Pero y para pecar no tienes que hacer nada, pecas. Simplemente hablando, pecamos. La Biblia dice que en las muchas palabras hay multitud de pecados. Imagínate tú eso. Entonces la naturaleza nuestra es pecaminosa. Así que alimenta más el espíritu para que Adán
puedas ser crucificado y puedas decir, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús. Así que no es lo mismo, hermanos, saber que Cristo murió a que yo estoy muerto juntamente con Él. Son dos cosas distintas. Ay, Cristo murió en la cruz, sí, pero no sabías tú que tú también estás juntamente muerto con Él. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Así que nosotros debemos vivir crucificados todos los días. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo sea manifestada a través de nuestro cuerpo. Recordemos que el sentido de la cruz es que cuando Cristo murió, tú y yo también morimos, hermano. O sea, que nosotros estamos muertos y esa es una realidad que tú tienes que aprender. Yo estoy muerto. Cuando trata Adán de revivir, yo le digo, Adán, quédate quieto que tú estás muerto. Aquí no vengas tú a resucitar, que aquí el que resucitó fue Jesucristo. Tú no resucitas, quédate quieto, pero tienes que pelear tu batalla. Esa es tuya, esa es tu cruz a diario, amén. Entonces hay gente que cree y que siente que tiene que aceptar a Dios o que tiene que recibir a Cristo en su corazón. Eso lo enseñan las tradiciones religiosas. Hermano, acepta a Dios, recibe a Cristo. Hasta en las campañas lo predican a toda gañote. Eso es antibíblico, mi hermano. Eso es una mentira antibíblica. Escúcheme bien, esa falsa oración de fe. Vamos a sacarle la oración de fe a una persona que se está muriendo y llegas tú, repite conmigo, le dice, Señor Jesucristo. Eso es mentira, mi hermano. Tenemos que aprender a vivir la verdad, que se haga la voluntad de Dios y no inventar cosas de hombre. Eso se llama doctrina de hombre y también se llama doctrina de demonios. Tengamos mucho cuidado. La verdad es que nosotros no tenemos que aceptar a Dios. Nosotros somos aceptos y aceptados en el amado. Dios acepta todo lo que está en el Hijo y que de paso ya fue predestinado. Efesios capítulo 1 versículos 5 y 6 dice, en amor, habiéndolos predestinado hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo acepto en el amado. Así que Dios te acepta a ti. Tú no aceptaste a Dios. Dios te aceptó a ti. Escúchame bien, tú fuiste acepto por Dios en el amado. Si estás en Cristo, porque si estás en Adán, no eres acepto por Dios, porque no estás en el amado. ¿Ah? Entonces, yo clamo a Dios por misericordia, ¿ok? Y Él me recibe porque me ve en el Hijo. ¿Qué me eligió? ¿Quién me eligió a mí? El Hijo me eligió a mí, yo no lo elegí a Él. Dice la Biblia en Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces yo no elegí a Cristo, tú no elegiste a Cristo, Cristo te eligió a ti. Yo no acepté a Dios, ni tú aceptaste a Dios. Tú eres acepto por Dios en Cristo, que es el amado. Listo, amén. Entonces fíjate tú, las falsas doctrinas vuelven a uno un 8 y uno oye la vida al revés. Mi hermano, conoce la verdad y la verdad te hace libre, vives en paz y disfrutas la bendición. Dice que a través de su espíritu, el Señor Jesucristo te metió en su cuerpo. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La palabra bautizar significa sumergir. ¿Qué hizo Cristo entonces? A través de su espíritu te agarró a ti, te metió en su cuerpo. ¿Y tú estás en dónde entonces? Estás en Cristo. Ya somos miembros del cuerpo de Cristo y estamos en Cristo. Diga conmigo, yo estoy en Él. Yo estoy en Cristo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya nosotros estamos en Cristo, porque Jesús a través de su espíritu nos introdujo en su cuerpo, y yo y usted estamos en Cristo. Nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, escuchen bien esta palabra, estar en Cristo. Escuchen bien, estar en Cristo. Esto es una gran bendición, ¿ok? ¿Por qué? Porque el Dios de Israel solamente tiene un hijo.
uno solo. Según la Biblia, Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Un solo Hijo tiene Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nosotros somos llamados hijos de Dios precisamente porque estamos en el Hijo. Amén. Efesios 1:4-5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, escuchen bien, fuimos adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Entonces, cuando tú estás en Cristo, tú eres nueva criatura. Cuando tú estás en Cristo, eres hijo de Dios. Cuando te sales de Cristo y estás en Adán, tienes la muerte encima asegurada. ¿Cuántos alaban? Cuando me vuelvo otra vez a Cristo, así que esto es una batalla diaria. Por eso Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz todos los días. No es que me la tomé una sola vez y yo, no, eso fue Jesús que lo hizo una sola vez y para siempre. Usted lo va a hacer todos los días, porque si usted se baja de esa cruz, usted está en Adán. Y si usted está en Adán, no es ninguna nueva criatura, es vieja criatura. El viejo hombre sigue vivo, reinante y campante, y obstinándote la vida, atormentándote la vida y tratando de oprimirte, tratando de deprimirte, hasta si es posible suicidarte o matarte. Porque eso es lo que hace el diablo. La naturaleza de Adán es la naturaleza del diablo. ¿Por qué? ¿Cómo la recibimos? Porque como el diablo no puede tentar a todo el mundo, porque tendría mucho trabajo de tentar a uno por uno, él se la ingenió en el principio de la creación y tentó a Adán y a Eva. Ambos comieron del fruto prohibido, pecaron, y entró un virus más poderoso que el coronavirus, que se llama el pecado, el virus del pecado. Entró al primer Adán, al primer hombre, y entonces se expandió por toda la raza humana. Todo aquel que nace vivo físicamente, pero nace muerto espiritualmente y en pecado, y nace en Adán. Por eso el diablo está así nada más que viendo y esperando que tú peques solo. Tú pecas solo, solito, no fue él peca. Nada más que a veces sentado, los pensamientos que se le vienen son feos. Ves las noticias. Dígame si ves el mazo dando y eres ecuario, ten lucha. Y si ves a los ecuarios, a María Corina, y tú eres chavita, ten lucha. ¿Por qué? La carne, tu naturaleza es pecaminosa. Eso tienes que aplacarlo. Ojo, si eso te hace daño, no veas eso. Yo lo veo hoy día. Antes no lo podía ver porque también tenía ciertas parcialidades. Después Dios trató conmigo y me dijo: yo a ti no te mandé a ser político, yo a ti te mandé para predicar el evangelio. Y en la iglesia viene gente que son ecuánimes chavistas, y eso a mí no me interesa. Eso es su problema y su decisión particular por un partido u otro. Pero aquí yo predico a Jesucristo. Eso es lo único que yo tengo que hacer. Hermano, yo soy otro que voto, vote como usted quiera, pero que usted sienta que es mejor, que tiene libertad y derecho como venezolano. Pero yo predico desde aquí a Jesús. Y aquí no le presto este púlpito a ningún político, así me traiga las ofertas que me traiga para hacer proselitismo político, porque esto es de Cristo. ¿Me está entendiendo? Esto es de Jesús. Esto está consagrado para Él, para Jesús, y no para Adán. Ni los Adanes que vienen del mundo a hacer proselitismo político, ¿ve? A tratar de despertar los Adanes que están en ustedes. No, hermano querido, venimos trabajando todos los días y toda la semana predicando para tratar de recibir un cambio en nuestra vida, para venir a echarlo a perder con una sola patada. Bueno, escúchame bien, continuamos acá hablando de algo. En Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el Dios Todopoderoso solamente tiene un elegido, un solo elegido, uno solo, y se llama Jesucristo. Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Pero nosotros fuimos elegidos porque estamos en el elegido. Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así anda en Él. Si usted anda en Cristo, usted es un elegido, porque Dios tiene un elegido.
Pero usted vive en Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. El diablo está bajo los pies de Cristo. El diablo está bajo tus pies porque tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Tú estás en el cuerpo de Cristo, tú estás en Cristo. Y por eso el diablo está bajo tus pies. Pero si el diablo se levanta, no es porque se le levantó a Cristo, sino porque tú te debilitaste, alimentaste a Adán y te saliste del cuerpo de Cristo y estás ahora al cuerpo de Adán y estás en Adán y no en Cristo. Por lo tanto, el diablo tiene derecho y autoridad sobre tu vida. Pero cuando tú estás en Cristo, tú tienes protección. Porque en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios envió a querubines para que protegieran, le dieran protección a el árbol de la vida. ¿Y qué representa la vida? La vida representa a Jesús. El árbol de la vida representa a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Dios lo protege. Dios protege a su Hijo, a Jesús. Y cuando yo estoy en Jesús, yo tengo protección de Dios, ¿ok? Cuando yo estoy en Adán, el diablo me puede revolcar cuantas veces le dé la gana. Por eso tú ves evangélicos que están pasando trabajo y dicen, se me levantó el diablo. ¿Será que lo dejaste levantar tú en tu vida? Porque cuando tú vives en Cristo, el diablo no tiene ningún derecho ni ninguna autoridad para hacer nada contra ti. Así que recuerden, mis amados hermanos, ustedes que tienen hijos pequeños, ustedes a veces cuidan a sus hijos de que se junten con otros niños, porque esos niños no van a la iglesia, porque esos niños son groseros, porque esos niños son malos. Déjame decirte que tú tienes que cuidar a tu hijo, el de Adán, que está dentro de él. Enséñale la palabra de Dios para que ese niño, cuando crezca, como dice la Escritura, instruye al niño en su camino y cuando grande no se apartará de él. Ese es el mejor favor y la mejor protección que le puedes dar tú a tu hijo. Enseñarle la palabra para que Cristo viva en él y no Adán. Porque el enemigo verdadero lo tiene dentro de él y lo tiene dentro de su casa. La Biblia dice que el verdadero enemigo duerme contigo. Y no es tu esposa, como decían algunos antes, sino es la carne, el viejo hombre. Así que si estamos en Cristo, estamos elegidos porque Cristo es el elegido. Juan 15:7 dice, si permaneces en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en ti, pedid todo lo que quieras. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Por eso te digo, vamos a ver cómo andas tú. Andas carnal, usted no está en Cristo, usted es, me va a disculpar, un religioso más que va al culto todo el tiempo, pero usted tiene la vida de Adán manifestada en su vida. Busque de cambiar eso. Déjese que lo crucifiquen. Pídale a Dios que haga su voluntad. Yo hace poquito también estoy aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Yo le entregué la iglesia a Jesús. Esta iglesia se la puse en las manos, hace poquito me senté a hablar con él, en oración y en ayuno. Vamos a hablar. La iglesia está en tus manos. Si tú quieres, haz tu voluntad. Desaparécela, si es tu voluntad. Desaparécela. Y si quieres que avance, que avance. Esto está en tus manos. Ya no hago yo más nada. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Porque aprendí algo nuevo. Algo nuevo. Que tú puedes tener mucha buena sabiduría. Y se lo digo a los pastores y a los que quieren ser pastores. Algunos que están pastoreando, porque yo no había ido hace años a la confraternidad, a una reunión, y cuando fui, había 800 pastores nuevos que nunca nos conocían. Gente que y yo lo que hago es ver, oye, está bien, pero te voy a decir una cosa que yo he aprendido y la voy a compartir contigo. Si la iglesia fue una idea tuya, porque es chévere, porque es bueno, porque tú sabes Biblia, porque tú tienes tiempo caminando en el Evangelio, y tú conoces Biblia, tú sabes predicar y tú sientes la presencia de Dios en tu vida y has crecido, muy bien. Si eso fue por tu mente, déjame decirte que está mal hecho, porque la Biblia me enseña en el libro de Juan capítulo 3 versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si la iglesia nació de tu mente humana, de tu mente carnal, de tus buenas intenciones, déjame decirte que nunca va a llegar a ser una iglesia espiritual. Jamás. Aunque ayude, aunque ore, aunque vigile,
aunque llore, nunca va a ser una iglesia espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que lo que es nacido de la carne, carne es. Y si esa iglesia nació de tu idea, de tu voluntad, de tu deseo, porque aprendiste mucho y viste cosas malas en la iglesia donde te congregabas y decidiste abrir paso para fundar una obra porque aquella iglesia está en pecado. Bueno, fueron tus buenas ideas, fue tu buena voluntad. Eso es tu naturaleza humana. Pero déjame decirte que esa iglesia que nació de la carne, carne es. Y nunca va a ser espiritual. Así llore, porque lo que está escrito está. Por eso siempre le he dicho a Dios, no es la primera vez, pero ahorita cuando uno está lleno de Dios, vuelve otra vez y le ratifica. A Dios le he dicho yo eso bastante, pero de repente lo decía de la boca para afuera. Ahora se lo he dicho del todo corazón. Aquí está tu iglesia, haz con ella lo que tú quieras. Yo solamente voy a hacer lo que dijo Jesucristo. El Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice también en Mateo capítulo 15, versículo 13: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Así que tú puedes andar plantando la palabra, puedes andar plantando iglesia, fundando iglesia, pero si esa palabra y esa iglesia no la plantó Dios, sino tú, tu voluntad, tu buena voluntad. Sí, porque es que la Biblia dice que vayan por el mundo y prediquen el evangelio, pero ahí hay unas personas que Jesucristo le dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día me vas a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos campaña, y en tu nombre profetizamos. Y yo les voy a decir: apartados de mí, nunca os conocí. Así que tú puedes estar predicando, haciendo campaña, y Dios no te conoce. Jesucristo no te conoce. ¿Por qué no me conoce, hermano? Si la Biblia dice, pero tú vives conforme a un don del Espíritu y no conforme al Espíritu, que son dos cosas distintas. Porque también había un hombre echando fuera demonios que los apóstoles lo vieron en la gran comisión, y Juan le dijo a Jesús: maestro, vimos a uno que echaba demonios en tu nombre fuera, pero se lo prohibimos porque no es de nosotros. Y Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque los que no son contra nosotros, no es que son de nosotros, por nosotros, o sea, están haciendo el trabajo por nosotros son, dijo Jesús. Pero tenía un don, aunque no había sido enviado por Jesús, tenía un don. Y hace muchos evangélicos hoy día, con iglesias que predican bonito, que cantan bonito, que oran bonito, pero resulta que lo están haciendo por un don y no por la voluntad de Dios. Por eso es que es bueno que, como estamos ahorita nosotros empezando, es de cero. Dale, papá, dale para arriba. Si es tu voluntad, y si no, quítame. Ponme donde tú creas que yo debo ir. Más nada, a donde yo voy. Más nada. Si tengo que estar en una iglesia enseñando como maestro, allá voy. Si tengo que estar como portero de la iglesia, allá voy, porque quiero hacer la voluntad de Dios, que es donde está la bendición, para que Cristo me pueda conocer, punto número 1, y para yo poder estar en Cristo. Porque si no, no estoy en Cristo. ¿Estoy en quién? Bueno, en Adán, porque mi mente, mi buenos pensamientos, mi conocimiento de Biblia, así como aprendí matemática, química y física en el liceo, también aprendí Efesios, Deuteronomio, Tesalonicenses, igualito, pero eso no quiere decir que tú enseñas o predicas guiado por el Espíritu. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. ¿Vive o no vive? Vive. Ok, entonces estamos claros que nosotros fuimos elegidos porque estamos en el elegido. Amén. Juan 1, 15 y 16: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Cristo me introdujo en su cuerpo. Al introducirme en su cuerpo, Él me eligió, y por lo tanto Él es el elegido, y yo soy uno con Cristo, y también uno con el Padre, como dijo Jesucristo en Juan 17, 11: Padre, que ellos sean uno en mí, así como tú y yo somos uno. Listo. Amén. Ahora estamos entendiendo. Ahora, somos santos porque estamos en el santo. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Entonces nosotros estamos santificados en Cristo, ¿ok? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos
y nuestro. Amén. En 1 Pedro 15, 16, 15 y 16 dice: sino aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Jesucristo. ¿Y qué dice? Aquel que nos llamó es santo. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16 dice: porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Es decir, yo soy santo porque Cristo es santo. Usted es santa porque Cristo es santo y usted está en Cristo. Pero usted, por su propia santidad, usted no tiene ninguna propia santidad, así que no venga a estar batiéndose una con nadie, porque por ahí hay un poco evangélicos que se creen mejor que los demás y tú sabes, se tombonean delante del mundano porque ellos son la última Coca-Cola del desierto. Ora por el mundano, ten misericordia de ellos. Recuerda que tú eres santo porque estás en el santo, no porque tu propia santidad te justifica delante de Dios. Olvídate de eso, porque hay un solo justo y uno solo que justifica. Amén, amén. Ok, dice que seremos eternos. ¿Por qué? Porque estamos en el eterno. Romanos 6:23b dice: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es vida eterna en Cristo. ¿Tú estás en Cristo o estás en Adán? Si estás en Cristo, tienes vida eterna. ¿Ok? Entonces tenemos vida eterna porque estamos en Cristo. ¿Ok? Primera de Juan 5:13 dice: y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que, amados hermanos, nosotros estamos completos en Cristo. Dice Colosenses 2:10: en Cristo estamos completos. Amén. Lo más grande que el Padre nos ha dado no es la salvación, ni la redención, ni el perdón de los pecados, ni incluso la misma gracia. Lo más grande que el Padre nos ha dado es a su Hijo Jesucristo, en el cual están la salvación, la redención, el perdón de los pecados, la gracia, la santificación. Todo está en Cristo, todo. Eso es lo más grande que tenemos nosotros. Colosenses 1:15 dice claramente que Él es la imagen de Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Mire conmigo, diga conmigo: primogénito de toda creación. ¿Sabe por qué? Eso dice porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos o en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios, el único creador. El único creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice la Biblia en Génesis 1:1. En el principio creó. Y Juan capítulo 1 versículo 3 dice que por Él, por Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Y aquí lo dice claramente Colosenses 1:15. ¿Ven? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es Dios. Porque ningún hombre, acuérdense de eso, estamos hablando de Jesucristo, no el hombre. Porque ningún hombre puede tener potestad en los cielos y en la tierra. Ningún hombre. Cuidado. Y si usted idolatra a un hombre, a Jesucristo hombre, si usted lo idolatra, usted es un idólatra, porque usted no puede idolatrar a un hombre. Jesucristo dijo a Satanás en Mateo 4:4, cuando estaba en el desierto: solo al Señor tu Dios adorarás. Solamente a Dios adorarás. Si yo adoro a Jesucristo es porque yo sé que la Biblia me enseña en Colosenses 1:15 que todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el dueño de todo. Creó los cielos, la tierra y todo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que escúcheme bien. Cuando dice que Él es antes de todas las cosas, es porque Él es el creador de todas las cosas. Él no es creado. Dios no es creado. Dios es el creador y Jesucristo es Dios. Romanos capítulo 9 versículo 5: de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Dios sobre todas las cosas. Tito 2:13: esperando y aguardando la bienaventuranza gloriosa y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si usted está en Cristo, nueva criatura es. No se salga de Cristo, mi amado hermano. Ese es mi consejo. Trata de luchar todos los días, sí, porque todos los días Adán se te va a levantar. Los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne. ¿Cuál es el de la carne? Ira, celo, rabia, odio, enojo, grosería. Eso es la carne. Eso es a diario. No tienes que hacer nada para que se te levante. Nadie se levanta solita.
Pero tú tienes que crucificar eso. ¿Cómo? Negándote a decir malas palabras y a decir malas cosas. Y orando, ayunando y poniendo más música cristiana que mundana. ¿Ven? Escuchando más programas cristianos que mundanos, para que puedas alimentar más a Jesucristo y Adán se debilite, porque si no va a seguir Dios debilitándote a Adán y te va a doler, porque siempre estás quebrantado, estás tan afligido que la lloradera es grande. Evangélico llorando, no sé qué hacer, varón, no sé qué hacer, ya no aguanto. Algunos dicen como decía Samuel: Señor, mátame, Señor. Bastante evangélicos están en eso: mátame, Señor, es mejor que me mate para estar sufriendo aquí. Llévame una vez, mátame. ¿Sabe qué es eso? Eso es que todavía Adán no quiere morir, porque cuando tú estás muerto, tú no pides que te maten. Simplemente tú aceptas la voluntad de Dios. Con gozo, con amor, en paz, con paciencia, le dices a Dios: gracias, Señor. Así que el ministerio el cual nosotros estamos es de Dios, pertenece a Jesús, y Él va a seguir guiándonos y dándonos las palabras que sean. Yo trataré en lo más que pueda de caerle a patada también, colaborar con Cristo, para echarle patada a Adán: quédate quieto. ¿Ves? Golpeo mi cuerpo, como dice el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre de obediencia. Cristo: dale, Jesús, lo que tú quieras, eso haré. Lo que tú quieras, eso haré. Lo que tú quieras, eso haré. Los mensajes que estoy enseñando ahorita, se los estoy pidiendo a Él. Dámelo tú, si no, no. Dámelo tú, y lo voy agarrando de a puñito. Todos los días que me da en sueño, en visión, en revelación. A veces estoy en cualquier parte y tengo un lápiz para anotar lo que me dice. Y ahí voy armando para que usted sea alimentado por Jesús, para que usted escuche la voz de Jesús, para que usted vea a Jesús, no a mí. Porque yo en sí no soy nadie. ¿Sabe qué soy yo? Un pobre siervo inútil, que aún haciendo lo que hago, sigo siendo un siervo inútil. Así que olvídense de eso, que yo soy el pastor, que yo soy un ministro de Dios, que yo soy el papá de los helados. Yo soy un pobre siervo inútil igual que usted. Amén. Aquí el único grande se llama Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Me despido de ustedes desde Puerto Cabello, Estado Carabobo, desde la iglesia Oasis de Bendición, el pastor Miguel López.